Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y estoy bien contenta de estar de nuevo con ustedes porque juntos estamos estudiando la parashá semanal. Y para esta parashá que estamos estudiando es justamente la parashá Kititza, ¿ok? Y estamos justamente estudiando los mandamientos. Nos tocó el mandamiento 107, el cual se refiere al aceite de unción. Y para ello vamos a leer primero Éxodo del 30, del 23 al 25 y luego continuamos. Dice así, habló Hashem a Moisés diciendo, ahora tú toma para ti, o sea, para el mismo Moisés, ¿verdad? Especies escogidas. Unción de mirra pura, 500 medidas de shekel, de canela aromática, la mitad de ellos, 250, y de caña aromática 250, de casia 500, según el peso del shekel sagrado, y el aceite de oliva un hin. Harás de ello un aceite de la unción sagrado, un compuesto mezclado, obra de perfumería, aceite para unciones sagradas, será exclusivamente. Es decir, que aquí vemos que primero era Moisés el que lo iba a realizar y segundo, era exclusivo para unciones. Pero vamos a seguir hasta aquí al 31. Dice, ungirás con el mismo la tienda de reunión y el área que contiene las tablas de testimonio, la mesa y todos los utensilios, la menorá y sus utensilios, el altar de incienso, el altar de ofrenda de elevación y todos sus utensilios, y el lavatorio y su base. Santificarás a todos ellos a partir de tal momento. Serán cosas santísimas. O sea, después de que estén ungidos, entonces se vuelven santísimos. Y todo lo que los toque también se santificará. Eso lo vamos a ver más adelante. A Aarón y a sus hijos ungirás y los santificarás para que oficien como sacerdotes delante de mí. Es decir, antes de oficiar, ellos iban a ser consagrados, iban a ser ungidos. A los hijos de Israel hablarás diciendo, aceite de unción sagrado será este siempre para mí, para sus generaciones. Wow, ya también vamos a ver esa partecita. Ok, vamos a leer esta misma, este mandamiento 107, en el libro del Teriach Misbos, que es lo que estamos utilizando para los mandamientos. Y dice así, y harás de él un aceite de santa unción. La esencia, que es una mitzvah, un mandamiento de preparar el aceite especial, según lo prescrito por la Torá, y se utilizará para ungir cada Cohen Gadol, que será designado, así como los reyes de la casa de la dinastía de David, y los vasos y los utensilios del Beis Hamikdash, es decir, del templo. Las leyes. Solo el Mishkan y todos los utensilios fueron ungidos con este aceite, mientras que los utensilios del tercer Beis Hamikdash no serán ungidos con él. La perspectiva es que, según la tradición, el rey Josías ocultó este aceite de la unción que Moshe Rabbeinu había preparado. Cuando él se dio cuenta de que los judíos pronto irían al exilio y el Beit Hamikdash, o sea, el templo, estaba a punto de ser destruido. Sin embargo, estamos seguros que después del comienzo de la redención final, se encontrará. Amén. Durante todo el periodo del segundo Beit HaMikdash, los Kohanim, los sacerdotes, dejaron de ser ungidos. Su consagración se logró al ponerse las 8 prendas especiales diseñadas para el Kohen Gadol y al realizar los servicios sagrados en el Beit HaMikdash, o sea, en el templo. Bueno, nosotros vamos a utilizar esta escalera educativa para estudiar no solamente la legalidad bíblica, porque todos los mandamientos tienen esa legalidad bíblica, pero también en el contexto cultural, el cual es importante. Por eso es que nosotros los invitamos a que sea parte de nuestro grupo, puede ir y puede suscribirse a Teshuva TV, puede entrar en tesorodeltemplo.com o con esta QR puede entrar a los estudios y ahí estará también pues los estudios de nuestro More Rico Cortés y todos los de mis compañeros y hermanos del camino para que usted pueda estudiar los mandamientos de esta parasha.
Ok, ¿cómo era entonces la confección del aceite? Bueno, realizada por Moisés, por él mismo, nadie más. La función era elevar la dedicación a la voluntad de Dios. Ok, por eso se utilizó para lo que es los sacerdotes. Esta provisión fue la única que existió, ¿ok? Después de ella no se hizo ninguna otra y fue ocultada antes de la destrucción del templo. Por lo tanto, en este momento se desconoce la ubicación, pero los judíos dicen que cuando llegue Mashiach, pues va a aparecer. Pero tenemos una prohibición, hacer réplica exacta, obtener provecho personal, pues sería una profanación de la voluntad divina. Y esto lo va a hablar otra hermana, pues, de nuestro grupo de maestros para ahondar en este tema. Pero sí sería una prohibición. No lo podemos replicar, ¿ok? Hacer una réplica del mismo. Así que el que lo haga va a tener consecuencias. ¿Cuáles son los ingredientes? Como dice la Torá, como lo dice la Torá, la gente está utilizando pues los mismos a veces ingredientes, pero son a veces difíciles de encontrar. Por lo menos en aquella oportunidad nosotros, lo podemos nosotros ver en la Torá. Es mirra, la cual se consigue mucho en Arabia y en África, la acacia en Arabia también y en África, la canela en casi todo el Medio Oriente se consigue con bastante facilidad, el cálamo, la caña sagrada en la India y lo que es el cercano Medio Oriente, el aceite de oliva, el cual de verdad había en mucha cantidad, en mucha producción, tanto en Galilea como en Judea. Pero los ingredientes para aquel momento sí eran costosos, pero hoy en día vamos a ver, porque es también un poquito costoso si nosotros lo vemos de otro punto de vista, porque además tenían que ser puros y de alta calidad. Así que si la mirra eran 500 medidas de shekel, la canela 250, la caña aromática también 250, la casa 500 y el aceite de oliva un hin, que un hin es aproximadamente, algunos dicen que 4 litros y otros dicen que son casi 7 litros y medio, ¿ok? Hay dos posiciones aquí. Pero yo hice un ejercicio y me conseguí con esto. Si un shekel, un ciclo, pesaba entre 10 a 14 gramos de plata, wow, 250 ciclos son multiplicados por 10 por el mínimo, ¿verdad? Son 2.500. Así que si un gramo de plata hoy en día varía, pero yo conseguí que hoy en día es 0,98 dólares por gramo. Así que 0,98 por 2.500 gramos son casi 2.450 dólares. Y estamos hablando nada más, por ejemplo, de la caña aromática o inclusive de la conela. A decir que si usted ve aquí, wow, son miles de dólares lo que es este aceite de la unción. Mm, increíble, ¿verdad? Wow. Ok. Pero en las otras culturas también se utilizaba. Esto no es específico para Israel. Fíjense, en Egipto los aceites eran perfumados y servían para embalsamar, también lo utilizaban en medicina y creían que el hecho de la unción le daba una protección y honraban a dioses con ello. En Mesopotamia, tanto los sumerios, los babilonios y los asirios lo ofrendaban a los dioses, también lo utilizaban como ungüento medicinal y fíjense, consagraban templos y dioses. Es decir, que esto no es particular de Israel, ya en otras culturas también pues lo estaban utilizando para ungir, ¿verdad? En Grecia, en Grecia también se utilizaba para alimentación, cuidado corporal, ungían los atletas antes de su actuación y en rituales religiosos, especialmente a la diosa Atenea, que es esta que está aquí. En Roma, lo mismo, para cocinar, higiene personal, sacrificio a Dios y consagración de emperadores. O sea, no es como solamente para Israel, que eran también los reyes, ¿verdad? De la dinastía davídica y también a los sacerdotes. Entonces, la unción del aceite.
realmente se tenía que ungir. La mesa de la proposición, la menorá, el altar de incienso, el altar de ofrendas, el lavatorio, todas las vasijas, todos los instrumentos de tabernáculo. Aarón y sus hijos para que empezaran a poder realizar sus funciones dentro del Mishkan, los reyes de la dinastía davídica. Realmente no se especifica cómo había que ungirlo. La Torá no lo dice. No sabemos si utilizaba algún tipo de instrumento, vasija, alguna taza o con los dedos nada más. Lo que sí sabemos es que no se gastó desde que Moisés lo hizo hasta por lo menos el primer templo antes de su destrucción, ¿verdad? El cual se perdió, por lo menos ese aceite duró. No sabemos por qué duró tanto, a lo mejor fue un milagro, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, esto había que hacerlo en la unción con sumo cuidado y con mucha, mucha reverencia porque santificaba, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se utilizó el aceite? ¿Por qué no se utilizó otro elemento? No sé, el agua o el vino. ¿Por qué el aceite? ¿Y por qué fue llamado Kadosh? ¿Por qué fue llamado santo? Porque el aceite se utilizó como un símbolo de separación porque no se mezcla con otros líquidos. Además, denotaba una devoción total, o sea, un propósito mucho más elevado. El proceso de unción combina esas dos cosas. Estaban apartados de los asuntos mundanos, por lo menos lo que son los sacerdotes, y totalmente dedicados al servicio de nuestro Dios. Otra cosa era que todo lo que lo toque se santificará. Mira qué interesante. Significa que toda sustancia que tocara o se colocara dentro de esos utensilios que habían sido ya ungidos, eso quedaba santificado. ¿Qué significa? Significa, pues, por ejemplo, que si teníamos que hacer el pan y se utilizaba la harina y ya se había consagrado ese tazón, ¿verdad? Ya estaba ungido, pues la harina que entraba en contacto con ese tazón, pues quedaba ya o adquiría un estatus de santificación. ¡Wow! Todo lo que lo tocara, pero en realidad es todo lo que pertenece al tabernáculo. No es que ahora agarraban una piedrecilla, una pala que había sido ungida y las piedrecitas pues tenían un estatus de santidad. No, era solamente con las cosas que se iban a utilizar dentro del Beit HaMikdash o dentro del tabernáculo o el templo. ¿Ok? Ahora, la unción de los sacerdotes y reyes cesó en el periodo del segundo templo. Ellos no utilizaron más el aceite. Recuerden que hasta el primer templo duró porque fue escondido y nunca más se encontró. Pero debido a esa desaparición del aceite de la unción, que es lo que se llama Shemen Hamishah, es que se utilizó la consagración de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, era cuando se colocaba su vestimenta de Cohen Gadol, ¿verdad? Y empezaría a hacer las funciones. Y para los reyes, pues pasó también se interrumpió durante el periodo del segundo templo. El aceite de unción sagrado será siempre para mí y para sus generaciones. Es decir, entonces que el aceite que preparó Moisés permaneció intacto y es el que se iba a utilizar pues para siempre, ¿ok? Por lo que nunca fue necesario hacer otro, ni tampoco hicieron otro similar. Y cuando dice que es para mí, algunos sabios piensan que es para cuando venga pues el Mesías. Wow. Ok, entonces mis hermanos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el papel que tiene, el papel central, lo importante que tiene el aceite, no solamente era para la vida cotidiana, sino también en algunas civilizaciones ya fueron utilizados para medicina y evidentemente también para la parte de tipo religioso. En Israel
su importancia trascendió esa parte funcional y se utilizó como un símbolo para pureza también y para consagración. Vea los videos de mis hermanos para completar todos estos mandamientos de esta para allá. Shalom, shalom.